Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es María Paula Reyes, estudiante del programa de Contaduría Pública en la Universidad del Bosque. Actualmente, esta es una entrevista colaborativa para la materia de Auditoría de Estados Financieros que me encuentro trabajando con mi compañero Omar González. En este momento estamos con Connie Celeca Piñeres, quien es auditora de la Contraloría General de la Nación. Hola, Connie, ¿cómo te encuentras? Hola María Paula, muy bien, gracias a Dios. Connie, cuéntanos un poco acerca de tu perfil profesional. Yo soy contadora pública, especialista en gerencia financiera. Estoy trabajando en la Contraloría, como lo había dicho, y estoy en la parte de auditoría. Ah, me alegra mucho. ¿Cuántos años tienes? Bueno, en la Contraloría tengo 2 años como auditora. Ah, qué interesante. Pero te ves muy joven. ¿Cuántos años tienes también? Tengo 33 años. Ah, pero tienes una amplia experiencia en el ejercicio de auditoría, ¿cierto? Sí, sí. Cuéntanos, ¿por qué decidiste enfocar su carrera en la auditoría? Me enfoqué en la auditoría porque es una amplia salida laboral, por la posibilidad de ser contratado como un consultor externo e interno. Todo negocio necesita conocer sus ganancias y sus gastos y tiene la posibilidad de planear con tiempo al conocer la fecha límite, cuántos son sus ingresos, sus gastos a fin de año. Siempre a fin de año toda empresa necesita tener y saber y conocer qué tiene y qué no tiene. Interesante respuesta. ¿Y cómo se desarrolla un plan de auditoría? Bueno, un plan de auditoría, pues cuando tú vas a empezar una auditoría, tú primero son 3 fases que tú haces, que es la fase de planeación, es la fase de ejecución y la fase de informe. Primero empezamos por una fase de planeación. Entre la fase de planeación, tú haces un plan de auditoría. ¿Qué lleva el plan de auditoría? Primero, tú tienes que tener los objetivos de una auditoría. Debes de tener documentos y criterios de referencia, debes de tener los alcances, lugar donde vas a realizar la auditoría, fecha y hora y duración de la actividad que vas a realizar, responsabilidades y funciones de los miembros del equipo auditor, los recursos que se van a emplear, la identificación del representante auditado, cualquier tipo de preparativo adicional que sea necesario cuando vas a realizar la auditoría y toda documentación de trabajo para hacer la auditoría. Una lista de verificación, planes de muestreo, formulario de información y así. Eso es un plan de auditoría. Ah, vale, muchísimas gracias por esa respuesta. En el ejercicio de auditoría, ¿cuáles han sido los principales riesgos que hay? Bueno, cuando se determinan los riesgos de auditoría, primero debes de conocer al cliente, a la persona que tú vas a auditar, su negocio, su entorno, saber qué lo afecta, cuáles son las principales amenazas a las que están expuestos, para así identificar los riesgos y evaluarlos con el fin de determinar si pueden generar errores significativos en los estados financieros. De acuerdo. Y en promedio, ¿cuánto te puedes demorar auditando una empresa? Bueno, por lo general, en el proceso que llevamos haciendo auditoría siempre son 4 meses, de 4 a 5 meses. Obvio que cuando tú vas a hacer una auditoría, tú haces un cronograma de actividades y basándote a ese cronograma de actividades, tú haces tu auditoría. Hay un cronograma que es la de planeación y el cronograma de ejecución. ¿Y con cuántas personas puedes estar auditando una empresa? Es decir, ¿cuántas personas están en tu equipo de trabajo? Bueno, por lo general, siempre que nosotros hacemos una auditoría, la más amplia es la auditoría financiera. La auditoría financiera, pues siempre lleva de un abogado, lleva de un contador, lleva de un ingeniero. Es pues la parte pues que más se requiere para realizar una auditoría. Y siempre son 4, 5 o 6.
6 auditores, que es la Ok. más compleja, que es la financiera. La auditoría de cumplimiento, que es otra auditoría que nosotros realizamos, esa auditoría más o menos son con 4 auditores, 5 auditores. Ok, realmente es un proceso tedioso y me imagino que necesita muchos criterios y habilidades para realizarlo. Sí, sí, para tu hacer auditoría, a ti te capacitan. Antes de entrar a una empresa como auditor, pues nosotros pues acá en la Contraloría fuimos capacitados todo lo que es el proceso de auditoría. De acuerdo. ¿Qué haces después de terminar una auditoría? Bueno, después que terminamos una auditoría, bueno, que ya es lo último, que sería la fase de informe final. Después que tú haces el informe, se lo entregas a la entidad, ahí se detectan las observaciones, los hallazgos, pues que hayas encontrado en esa auditoría, las irregularidades, y tú se los das a saber a ellos para que ellos de ahí empiecen un plan de mejoramiento. De acuerdo. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos profesionales que se puede exponer un contador público cuando hace un proceso de auditoría? Bueno, pues los riesgos son pues que no haya planificado bien unos estados financieros, que la información que haya dado ha sido errónea. Eso podría ser uno de los riesgos. ¿Y qué medidas realizas para salvaguardar estos riesgos? Pues la medida que, pues cuando hacemos la auditoría, nosotros se lo hacemos pasar a la entidad, y la entidad lo que tiene que realizar un plan de mejoramiento y dárselos a saber a su entidad cuáles son esos riesgos, pues esos errores que cometieron. Ok. Y en cuanto a las empresas que has auditado, ¿qué nos puedes decir como lo más importante o lo más relevante en el momento de hacer una auditoría? Bueno, yo he estado en 2 auditorías, una que ha sido una empresa privada que maneja recursos de regalía, que son recursos del Estado, que fue la empresa URRA. La empresa URRA es una entidad muy organizada, ellos mismos hacen sus auditorías internas, y esas auditorías internas son casi similares a lo que hace la Contraloría. Fue una entidad que nos dio su información puntual, las pruebas de recorrido que hicieron, todo fue en el momento exacto. Es una entidad que está demasiado organizada, que con decirle que no pudimos encontrar riesgos así que se puedan visualizar, no lo hay. De acuerdo. ¿Algún consejo para algún profesional que esté interesado en ingresar al campo de auditoría? Sí, el consejo es pues que hay que capacitarse mucho, saber primero a dónde vas, qué quieres hacer, por qué quieres estudiar la auditoría, en qué te vas a enfocar. Tienes que poner mucho de ti, eso es de mucho tiempo y dedicación cuando vas a hacer un proceso de auditoría. Es muy chévere porque conoces las entidades, conoces todos los procesos que se hacen dentro de una entidad. En cuanto a tu profesión, ¿qué consideras que debe ser como un punto extra para que un auditor sea un auditor excelente? Dentro de mi perfil como contador Sí, o señor. como auditor. Como contadora y pues para ingresar como auditor. Bueno, para contador, pues la contaduría es una carrera muy amplia. La contaduría, tú puedes ser revisor fiscal, tú puedes ser auditor, porque más que todo en una entidad necesita de un contador. El contador es el que mira la parte financiera, como también un abogado necesita que mire la parte de lo que son las leyes, los manuales de contratación. Asimismo, somos los contadores. En la parte de contaduría siempre se necesita un contador. ¿Para qué? Para que mire los estados financieros, para que mire toda la parte financiera de la entidad. Bueno, y como última pregunta, ¿qué riesgo profesional, es decir, qué riesgo puede tener un auditor si hace mal su trabajo? ¿Qué riesgo puede tener qué, perdón? Un auditor si hace mal su trabajo. Pues sí, está dando una información errónea.
a una auditoría y sí puede tener falla de pronto en la entidad, es muy grave. Entonces, por eso hay que estar muy capacitado y visualizar muy bien los errores, todo lo que tú puedes encontrar. Bueno, Connie, de verdad, muchísimas gracias por prestarnos tu tiempo, por aceptarnos esta entrevista. Y bueno, no siendo más, no sé si nos quieras decir algo adicional. No, muchas gracias por hacerme partícipe de esta entrevista. Es muy buena y darle a saber a los compañeros pues que de pronto quieran estar en esta parte de auditoría. Bueno, que tengas un Gracias. excelente día. Hasta luego. Igual, chao, hasta luego. 2 y 3. ¿Me escuchas? Sí. Hola Alejandra, muchísimas gracias por aceptarnos en este espacio. Bienvenida de antemano y te agradecemos enormemente por brindarnos tu tiempo. Te cuento, esto es una entrevista para la materia de auditoría de estados financieros del programa de contaduría pública de la Universidad del Bosque. Primeramente quisiéramos que nos digas cómo es tu nombre, cuántos años tienes y cuál es tu perfil profesional. Bueno, María Paula, muchísimas gracias por la bienvenida. Pues mi nombre es María Alejandra Rosero Solano, al momento 29 años. De esos, pues, como profesional, llevo más o menos 4 años profesional y de experiencia laboral en áreas contables y financieras, en alrededor de 8 años. Pues inicialmente te puedo contar, discúlpame, ¿me preguntabas? Sí, perdón, sigue, por favor. Pues alrededor de esos 8 años me he podido desempeñar en varios cargos, pero últimamente, hace más o menos 3 años, en el área de auditoría, apoyando procesos de auditoría interna inicialmente. Estoy ahorita, en este momento, desempeñándome como auditora interna junior en una compañía de ahorro y crédito, una cooperativa que pues en este momento se encuentra en la ciudad de Ibagué, ubicada su oficina principal, pero con 5 oficinas a nivel Tolima y Bogotá. En este momento, pues, de esa experiencia de esos 8 años, lo que me ha servido es para poder conocer varios sectores de la economía privada en Colombia, y a partir de eso lo que he desarrollado es habilidades en el sector de la auditoría o en el área de auditoría para un contador público. Es bastante importante conocer las compañías, conocer los procesos. Entonces, pues, guiándome por las áreas en las que he podido desempeñarme en alrededor de los 8 años, he podido pues conocer bastante. Inicié obviamente como inicia cualquier técnico o tecnólogo en contabilidad, como auxiliar, me he desempeñado como asistente contable. A partir de ser asistente contable entendí la importancia que tiene la auditoría en cualquier compañía, tanto privada como pública. No me he desempeñado en el sector público, pero pues desde el sector privado he conocido bastante el tema. Como asistente contable, te decía, fui parte del área de conciliación, reportaba directamente a la gerencia en una constructora, trabajé por 2 años y medio, casi 3. Desde ahí entendí la importancia, entré en la compañía en la que estoy actualmente desempeñando más labores contables directamente, pero pues se presentó la oportunidad y en este momento me estoy desempeñando como auditor junior dentro de la compañía, con mi auditor en jefe, elaborando todos los procesos de auditoría interna y cumplimiento del reglamento y de la normatividad que aplica, sobre todo para un área como es el sector solidario. Ok, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo quisiera preguntarte por qué decidiste enfocar tu carrera de contaduría pública en auditoría. Bueno, María Paula, pues te cuento, principalmente, más que porque estaba terminando carrera, más o menos terminé en 2018, pero en 2018 fue mi grado, terminé materias en 2017
Cuando estaba terminando materias, entré a la compañía que te comento, es una constructora de más de 40 años de servicio en el sector del Tolima. Esa constructora me vendió la idea de lo importante que es tener un control interno y una auditoría interna de los procesos. Yo no hacía parte de un equipo de auditoría porque la compañía no lo tenía conformado, pero su manera de hacer un control interno era tener una persona que inspeccionara un rubro bastante importante que tiene la compañía y es, perdón, una área, el proceso de tesorería, y hace parte fundamental de saber cómo está la economía de la empresa, ¿sí? Saber cómo está su flujo de efectivo, su flujo de cartera, desde las conciliaciones bancarias y conciliaciones de fiducia, me pude empapar un poco de qué tenía que tener en cuenta a la hora de mensualmente elaborar un proceso de auditoría, el proceso de tesorería, que era mi enfoque inicial. Entonces estaba terminando carrera y pues al terminar carrera era necesario como definir, bueno, y de ahora en adelante, ¿en qué me puedo enfocar? Porque la contaduría pública es muy polifacética y tú te puedes enfocar en varias áreas. En mi caso, mi jefe directo me vendió la idea de lo importante que podría llegar a ser mi cargo respecto a lo que necesitaba la gerencia saber de los procesos de tesorería y cuidar su flujo de efectivo. Desde ahí empecé por el interés en, aunque como mi curso de profundización o diplomado en la universidad fue más en el área tributaria, que también me sirvió bastante, en la compañía, como pude desarrollar ese cargo, me pude enfocar muchísimo en saber qué tenía que ver, poder profundizar en el error. Y la auditoría es algo que hace parte de las funciones básicas de un contador público, porque tú debes revisar e inspeccionar todos los rubros que se mueven, ¿cierto? Entonces, pues a partir de eso empecé a notar el interés. Como te digo, pues en la experiencia laboral tú te mueves mucho. Cuando culminé mi desempeño con la compañía en la que estaba, lo hice buscando nuevos rumbos. Intenté cambiar de ciudad en ese momento y no me fue posible, pero cuando entré a la compañía en la que estoy se presentó la oportunidad de hacer parte del equipo de auditoría. Dije, esta es mi oportunidad para enfocarme de nuevo en algo que me gusta hacer porque es parte fundamental de conocer la compañía, conocer el proceso, poder ver las debilidades y obviamente las fortalezas que tenemos como compañía y poder tener un plan de mejora a esas debilidades con las cuales podemos tener algún riesgo financiero, algún riesgo normativo, tener alguna multa. Esa fue como la principal. Entonces me gustó mucho el proceso, creo que apoya bastante a que la compañía siga en marcha y los estados financieros te dan formas de ver las decisiones que debes tomar. Entonces, pues creo que es bastante importante. Y eso me enamoró de esa área. Listo, muchísimas gracias por esa respuesta, de verdad, demasiadamente interesante tu recorrido, cómo has crecido y cómo seguirás creciendo. Cuéntanos un poco de cómo se desarrolla un plan de auditoría. Bueno, el plan de auditoría inicialmente es, aparte del conocimiento de la compañía, obviamente una auditoría interna hace que las personas ya tengan un conocimiento pero el negocio en marcha se debe conocer desde el proceso que vas a auditar. Entonces, lo primero es conocer los procesos que vas a auditar. Si hablamos de una auditoría de estados financieros, tenemos que obviamente evaluar cuál es el impacto más alto de las áreas para poder evaluar qué proceso nos va a generar más información para una recomendación o para realizar un dictamen de auditoría interna. Entonces, principalmente el conocimiento de los procesos. A partir de ahí, esa planeación es bastante importante. La planeación de auditoría lo que logra es que tú tengas unos tiempos estimados para iniciar,
para entrevistar procesos. Tú entrevistas personas, pero te enfocas en el proceso y no en la persona que lo desarrolla. A partir de ahí tú preparas tus papeles de trabajo de auditoría. Con tus papeles de trabajo tú puedes generar un informe que se entrega pues directamente a la gerencia o a la, dependiendo cómo esté conformada la sociedad, a la junta de socios. Entonces creo que es bastante importante la planeación y a partir de tener la planeación poder socializarla con las personas que van a ser auditadas o los jefes en cargo de áreas de las cuales van a ser auditadas, poder compartirles cuáles van a ser los tiempos en los que se van a presentar esas entrevistas y en los que se van a elaborar esos papeles de trabajo. A partir de su enfoque en que ya conozcan cuál es el desarrollo de esa auditoría, poder saber cuáles son las personas que nos van a ayudar con las entrevistas, tener bastante bien como designado quiénes son esas personas y en qué tiempo, porque pues tenemos unos tiempos específicos para realizar esas entrevistas y debemos contar con el apoyo de esas personas para que nos den la información que necesitamos. Como ya te dije, nos enfocamos en el proceso, no en la persona que lo desarrolla, pero debemos tener conocimiento de causa de sus funciones, saber si tienen manuales de procedimientos, estudiar esos manuales de procedimientos a la hora de ejecutar ese plan de auditoría. Y ya creo que como finalidades, a partir de eso, recoger los papeles de trabajo y ya poner en pie el informe de auditoría que se presenta. De acuerdo, muchísimas gracias. Y en cuanto haces una auditoría, ¿cuáles son los principales riesgos de ella? Bueno, los principales riesgos, creo que a partir de pronto de desconocer el proceso o de no contar con los tiempos de las personas para, o sea, de estipular un plan de auditoría y que esas personas de pronto no se presten para en el tiempo que estipulamos para hacer las entrevistas, porque es importante que las personas que desarrollan cada proceso nos den cierta información a partir de preguntas abiertas, a partir de preguntas que necesitamos que sean pues poco como cautelosas y más como al hecho. Las preguntas cerradas no se realizan mucho en una auditoría, entonces a partir de que nosotros realizamos una auditoría, podemos presentar posterior a un informe que contribuya al desarrollo de esas debilidades o riesgos. Los riesgos más altos que se pueden presentar de pronto podría ser el desconocimiento sobre los procesos que tiene la compañía, que quizá no se cumplan con los tiempos estipulados, que no tengamos acceso a la información o se restrinja de alguna manera nuestro acceso a la información, o que a la hora de estar haciendo las entrevistas, nosotros como auditores presentemos recomendaciones u opiniones del proceso. Cuando hacemos una auditoría tenemos que enfocarnos en escuchar la información que necesitamos y no presentar recomendaciones respecto a los procesos, porque las recomendaciones van en un informe final. Sí podemos realizar, digamos, recomendaciones en las reuniones posteriores a esas entrevistas para no presentar riesgos, porque pues los papeles de trabajo van fundamentados en unas pruebas físicas y si hacemos recomendaciones antes, eso nos puede entorpecer un poco el informe de auditoría. Uno de los riesgos más altos podría ser ese. De acuerdo, muchísimas gracias. De verdad que suena muy interesante esa parte en la que nos dices que si hacen una recomendación en el momento de hacer la auditoría puede causarles una diferencia en el resultado de la auditoría. Supongo que si hacen una recomendación a la mitad de la auditoría, pues las personas van a hacer el cambio del proceso. Puede que sea de esa manera, puede que sea de esa manera y al igual podemos entorpecer la respuesta que recibamos a partir de nuestra pregunta. De acuerdo. Entonces hay que tener cuidado. Ok, más o menos, ¿cuánto puede durar el proceso de alguna auditoría?
depende cuántos procesos se vayan a auditar. Entonces, digamos que si solamente puede ser el área de auditoría o el área comercial que se va a auditar, o que se esté llevando el reglamento, por ejemplo, para, pues no te puedo hablar mucho del sector solidario por temas internos de la compañía, pero te puedo decir que hay procesos bastante importantes a la hora de ofrecer un servicio, que es lo que se ofrece en la compañía, y es tener muchísimo cuidado con la documentación que se solicita o que se recibe de un nuevo asociado en el caso de la compañía. Entonces, creo que debemos tener bastante cuidado con esa parte. De acuerdo. Normalmente, ¿qué hacen después de terminar un proceso de auditoría? Si ya se terminó la fase de ejecución de ese plan de auditoría, se recogen todos los papeles de trabajo y se genera un informe, y obviamente ese informe va a generar una reunión con diagnóstico a la junta de socios o a la gerencia que solicitó esa auditoría interna, hablando de los estados financieros como tal. Ok. Y bueno, ¿cuáles son los riesgos profesionales que se puede exponer un contador público al ejercer como auditor? Bueno, podríamos hablar de, nosotros damos fe pública sobre cualquier proceso que realizamos con firma como auditor en pie o como contador ejerciendo, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos una normatividad que son las NIAs que aplican a la auditoría interna, ¿cierto? Lo aplicamos obviamente tanto en una auditoría financiera como en una auditoría que esté bajo NIF, bajo normas internacionales de información financiera, y cuando no estén. Debemos tener muchísimo cuidado que a la hora de generar un informe, cuando somos auditores internos, pues trabajamos para la compañía y lo que hacemos es generar recomendaciones. De pronto el riesgo lo tienen muchísimo más alto esos entes externos de auditoría, o de pronto el tema de divulgar información, que es el secreto profesional, que para nosotros es bastante importante. Entonces yo creo que a partir de la normatividad podemos estimar que cuál puede ser una sanción que nos puede dar un Consejo Central de Contadores Públicos a nuestra tarjeta profesional, porque creo que como auditores internos, nuestra labor es directamente con la Junta de Socios y con la compañía. Obviamente el secreto profesional hace parte fundamental. Una auditoría externa o una revisoría fiscal, entrando a la revisoría fiscal, ya tendría un poco más de sanciones o riesgos como profesionales directamente, por su responsabilidad que es más alta. De acuerdo. Y bueno, ¿qué medidas puedes usar como para salvaguardarte de cualquier riesgo como profesional en auditoría o en contaduría pública? Pues a partir de la contaduría pública, creo que pues he ejercido como contador público en otras como contabilidades externas que puedo llevar. Mi contrato no es de exclusividad con la compañía porque no firmo como contador público. Soy auditor interno junior y no estoy en documentos oficiales de la compañía, y me dejan, digamos que, generar mi profesión a partir de otras entidades. Entonces, un riesgo bastante alto que se tiene para los profesionales de la contaduría pública sería obviamente la parte tributaria. Cuando tú eres parte de un grupo, de una compañía que ya está formalmente constituida y empiezas a firmar como contador público, debes tener cuidado con lo que tú firmas, porque cuando tú prestas o firmas cualquier documento, estás dando fe de que cualquier rubro que está haciendo esa entidad o cualquier estado financiero que genera, estás dando fe de que cada cifra está en cuanto a la normatividad y está cumpliendo todo lo que la normatividad dicta, ¿cierto? Entonces hay que tener demasiado cuidado a la hora de con qué clientes vamos a trabajar, conocer totalmente la actividad del cliente. Algunos clientes son muy recelosos con lo que manejan, pero para un contador público
eso hace parte de su secreto profesional y esa información nos la tienen que revelar desde lo que hacen y le muestran en los estados financieros a los entes bancarios, como lo que se muestra directamente a una entidad tributaria, como pues las entidades que recaudan en Colombia. Entonces creo que el riesgo está mucho en prestar tu nombre o tu firma a la hora de certificar ingresos, certificar estados financieros, prestar un servicio a una compañía solamente de presentar sus impuestos sin conocerlos, realmente los rubros o la actividad que realiza. Hay bastante riesgo en eso y pues en el país vemos que el crecimiento de empresarios es alto, pero debemos saber el destino de esos dineros porque estamos dando fe pública de unos ingresos para una compañía y el enriquecimiento ilícito hace parte de los riesgos fundamentales que corre un contador público al afirmar que una compañía está cumpliendo con la normatividad o no. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, Aleja, y para finalizar la entrevista, ¿podrías darnos un consejo a las personas que queremos encaminarnos al área de auditoría? Los profesionales contadores públicos que les gustaría encaminarse a esa área. Bueno, lo más importante, María Paula, es que les guste el hecho de aportar conociendo la entidad, el hecho de buscar adecuadamente la información que es debilidad para la compañía en la que trabajan, que te guste el hecho de, porque cuando tú desarrollas un trabajo a partir del gusto, pues dicen normalmente que uno no trabaja, pues obviamente sí vas a tener momentos de estrés, vas a tener momentos de presión porque debes entregar información o vas a tener momentos un poco incómodos a la hora de realizar una entrevista a personas que desarrollan el proceso y debes tener bastante, no sé, como no tomar nada personal y hacer que la otra persona se sienta amena a la hora de hacerle una entrevista. Entonces yo creo que debes ver muchas habilidades que tú ya desarrollaste, ver qué habilidades puedes desarrollar más y aprender en el proceso. Sí, y evitando obviamente el riesgo. Pero creo que la auditoría hace parte de tener una escuela y conocer varias áreas de una compañía. Entonces, si tú te has desarrollado en áreas administrativas y financieras, es muy fácil que llegues a un área como auditoría y puedas aportar lo mayor que puedas. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por tu tiempo. Esto ha sido todo por hoy. Y bueno, tienes excelentes y muy valiosos consejos para darnos. Muchísimas gracias. Vale, María Paula, un gusto. Espera. Ya para finalizar esta entrevista, hay que concluir que la auditoría externa es uno de los principales tipos de auditorías en la que los auditores trabajan sobre los libros de contabilidad, registros de compras, inventarios y otros reportes financieros para comprobar que la empresa está funcionando de una manera correcta. Todo profesional que desempeña esta técnica de auditoría tiene la responsabilidad basada en su experiencia, principios y normas para generar confianza al momento de dar su opinión, la cual les permita comprender de una forma más clara los riesgos, aspectos relevantes, ventajas, debilidades y oportunidades de mejora en la actividad o área auditada, de modo que las debilidades, que el personal pueda sentirse satisfecho en el resultado obtenido. Las auditorías internas y externas, al complementarse, ofrecen a las organizaciones la oportunidad de conocer en tiempo real su estado actual. La auditoría interna trabaja de la mano de la dirección, convirtiéndose en una función asesora del control que promueve el mejoramiento y el cambio. La auditoría externa también ofrece una opinión independiente de cómo se opera y hace un control interno del mismo, formulando sugerencias para su mejoramiento, y este dictamen tiene trascendencia, pues tiene plena validez hacia terceros. Eso era todo lo que teníamos que comentarle el día de hoy.
Gracias.